8:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia a la asambleísta de ADN, Valentina Centeno, jefa del bloque legislativo. La invitamos para hablar a propósito de la presentación del proyecto de ley para el impulso de la formación dual en el Ecuador, en beneficio de los jóvenes. ¿Qué significado tiene? A ver si nos describe el proyecto de ley de beneficio a los jóvenes, la formación dual. Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Muy contenta del proyecto que se ha presentado. Lamentablemente tenemos una realidad en Ecuador y es que la oferta académica no está alineada a la demanda laboral. Es decir, que muchos jóvenes están estudiando carreras, muchas de estas tradicionales, que no encuentran luego mercado de trabajo y no encuentran una posibilidad de trabajo. Lo que busca esta ley es alinear a la oferta que están dando todas las universidades, institutos técnicos a través de sus carreras técnicas para poder lograr una mejor empleabilidad y reducir los niveles de subempleo en Ecuador. Miguel, en este país necesitamos fortalecer nuestra economía formal. Necesitamos tener una economía robustecida y eso se logra fortaleciendo la productividad de las industrias con especialización. Especialización que se puede lograr con el incentivo de carreras técnicas que están específicamente direccionadas a una habilidad, que son más cortas y que además tengan una relación directa con lo que se está necesitando en el mercado de trabajo. ¿Cómo se beneficiarían con esta ley los jóvenes a través de la educación dual? Y además incluimos la educación dual, que es una metodología probada. Los pioneros son países europeos como Alemania, que incluyen durante el estudio una parte práctica y que la formación no sea solo en las aulas con un profesor que dicta la teoría, sino además en una empresa formadora en donde tienen un tutor o tutora y les acompaña para que luego los jóvenes tengan esa primera relación con el mundo laboral y entiendan cómo se aplica toda esa teoría y cómo funciona su industria en la práctica. Y esto ha demostrado tener niveles de empleabilidad de más del 80%. Por lo tanto, creemos que esta metodología, si la podemos incentivar e incluir como una política institucional de al menos la educación técnica superior, nos puede ayudar inmensamente para que nuestros jóvenes salgan y tengan experiencia laboral, tengan una opción de trabajo, tengan además una oportunidad porque vienen con un bagaje de conocimientos no solo desde la teoría, sino además desde a poder haber hecho, aprender haciendo es lo que significa la educación dual. Es decir, aprovechar las habilidades específicas, porque hay que estar conscientes, no todos pueden acceder a la universidad, al pregrado, sino que también pueden encaminarse hacia los institutos técnicos en diferentes campos. Recuerdo, Valentina, que hubo una institución que en su momento capacitaba en otro ámbito, en otros tiempos, como el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, que sacaba muy buenos técnicos automotrices, sacaba incluso cursos en albañilería, que tenían 100, 200 horas, técnicos eléctricos. Es decir, ¿cómo retomar eso? Que además no solo es muy rentable, estas profesiones que son mucho más cortas, que no solo aquí, sino en el exterior. Un plomero que va a Estados Unidos le va muy bien, y qué decir en Europa. ¿Cómo aprovechar estas habilidades específicas que pueden tener en el campo técnico? Miguel, primero, cambiando ese paradigma y ese tabú de que las carreras técnicas tienen un nivel inferior que las carreras universitarias. Todos son títulos de primer nivel, de tercer nivel, y por lo tanto son títulos que deberían de permitir a los jóvenes acceder luego a un trabajo digno
bien remunerado, adecuado y formal. Cambiando ese paradigma, además podemos aprovechar los beneficios que tiene la educación técnica. No solamente de las carreras que usted ha mencionado, pensemos en las nuevas carreras, las carreras emergentes, que se aterrizan con nuevas tecnologías, marketing digital, robótica, programación, y así pues un catálogo de nuevas carreras que están alineadas también al uso de las nuevas tecnologías, al uso de lo digital, de las redes sociales, y que les permite a los jóvenes ser mucho más competitivos en mercados que son internacionales. Además, pueden encontrar trabajos incluso online, en línea, y de esta forma vamos a lograr robustecer a esa masa, a esa fuerza laboral joven de menos de 30 años que en este momento en el Ecuador necesita de oportunidades y necesita poder acceder a su primer empleo. Y nosotros conversábamos con jóvenes, revisamos mucha data. La primera razón por la cual a los jóvenes no se los contrata en su primer empleo es por la falta de experiencia laboral. Si los jóvenes se gradúan con una experiencia ya de 2 años de haber participado, de haberse entrenado en varias empresas, porque son además varias empresas que hacen de tutoría y de formadoras, tienen un nivel de competitividad en el mercado mucho más ventajoso. Y los jóvenes nos comentaban que la gran mayoría, luego cuando se gradúan, las mismas empresas en donde hicieron su formación mientras estudiaban, los llaman para trabajar. Y algo muy importante también es que esta ley promueve lo que se llama un clúster productivo. Y lo que buscamos, y también lo hemos analizado a través de las distintas comparecencias de rectores y rectoras de institutos técnicos, es que ellos puedan tener un acceso democrático, igualitario a las cámaras de industria, a las cámaras empresariales, a todo este sector privado que luego se va a ver beneficiado porque va a tener una masa laboral, una mano de obra mucho más especializada desde que están estudiando, y no que pues recién cuando se gradúan van a experimentar lo que es ese trabajo en la práctica. Entonces, estos clústeres buscan acercar a la empresa con las autoridades públicas, con los rectores de universidades, y que podamos conversar y decir, necesitamos, por ejemplo, en la provincia de Manabí, carreras agroproductivas, carreras mucho más enfocadas a los nuevos cultivos que tienen tendencia y que se están exportando. O fortalecer, por ejemplo, el sector camaronero con jóvenes especialistas en biología. Y así puedo seguir con un sinnúmero de ejemplos de carreras que necesita cada una de las provincias y los sectores en nuestro país, dependiendo de su industria, de su mercado, necesita jóvenes especializados que vayan a aportar a que esta industria se formalice y pueda crecer. Esto significa, Valentina, llenar el vacío en el aspecto técnico, carreras técnicas, lo que normalmente no ha hecho la universidad ecuatoriana en general. Arroja profesionales que salen con el título bajo el brazo y van a buscar trabajo. Y no se conecta entre las demandas. Hay países como Alemania, efectivamente, en donde allí dice el déficit de enfermeras, para dar un caso, hay en el país. Entonces hay que acometer a la formación de enfermeras. En el caso ecuatoriano, indistintamente entran a las carreras que salen con el título, no hay conexión con el sector productivo y van a la desocupación. ¿Esto en lo técnico se conectaría así? Completamente, usted lo ha dicho, esta desconexión entre la oferta académica y la demanda laboral tenemos que poder cortarla. Yo le comento un ejemplo, estuve hace poco reunida con algunos representantes de los bancos, de la Asobanca, y me comentaban que para ellos es sumamente difícil encontrar jóvenes recién graduados especializados en ciberseguridad. Y yo les comentaba, justamente esa necesidad debe poder ser traducida a los rectores y rectoras de los institutos técnicos
hacer una carrera o diseñar una carrera en ciberseguridad de 2 años, 2 años y medio, y poder empezar a tener jóvenes que puedan aportar a esta industria puntual, a este sector que es la banca, que además es un sector al cual le ha ido muy bien en los últimos años en nuestro país. Y así un sinnúmero de ejemplos, y los jóvenes que son los principales actores, los jóvenes que están estudiando carreras técnicas nos comentan sus vivencias, nos cuentan sus experiencias de cómo les ha ayudado tener ese contacto desde que están estudiando con distintas empresas, les permite desarrollar además otro tipo de habilidades, habilidades blandas, habilidades que uno aprende ya en el mundo profesional y salen mucho más seguros y mucho más capacitados para poder luego buscar un trabajo. En carreras como artes culinarias, carreras como moda y diseño. Tenemos carreras de softwares también que sé que se están incentivando con esta modalidad, pero necesitamos que no sea solo Quito, Guayaquil y Cuenca las ciudades que ofertan esta metodología y que están sacando provecho además de la misma, sino que pueda todo el país, hasta lo más profundo del Ecuador, pueda tener esta oportunidad y que los jóvenes sepan que si no tienen un cupo universitario, tienen esta otra alternativa que además demuestra y garantiza luego una oportunidad laboral que es por la razón por la que los jóvenes estudian, ¿no? Ahora, ¿cómo sociabilizar esta propuesta a través del proyecto en donde se entienda en los centros de educación superior, en los propios institutos técnicos, universidades, la propia CENESID, el Consejo de Educación Superior, a fin de ir en la misma línea que permita concienciar sobre esta formación dual? Estamos llamando a comparecer a la comisión a todas las autoridades que forman parte, que tienen algún tipo de competencia. Necesitamos en este país trabajar articulados, que esto no sea una ley aislada, sino que además tenga el aporte, la participación y de cierta forma el compromiso de CENESID, del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Producción también para hacer esta relación con las empresas, de todos los rectores de los institutos técnicos, de los institutos tecnológicos, que también son parte importante, incluso escuelas politécnicas. Y algo también muy importante en esta socialización es no permitir la desinformación. Ya ayer la oposición de siempre, que no quiere que el país avance, empezaban a confundir esta ley con la ley de pasantías. Y no tienen nada que ver. La formación dual es una formación. La relación que existe con la empresa es una relación entre formador y aprendiz, más no una relación laboral. Y eso es importante dejarlo claro porque es el cambio de paradigma para que las empresas se sientan incentivadas también en recibir esta cantidad nueva de jóvenes para que puedan aprender de su conocimiento, de sus procedimientos, con sus tutores, con sus recursos. Y también, a su vez, que los jóvenes puedan tener formadores no solamente dentro de las aulas, sino también en las empresas. La ley de pasantías regula otra modalidad, es una modalidad de trabajo, pero esta es una modalidad de estudio. Y eso es importante dejarlo claro porque ya empezaban que estamos haciendo regresión de derechos y que no estamos respetando los derechos laborales de los jóvenes. Nada, aquí no estamos hablando de una relación de dependencia, sino de una formación compartida entre una empresa y un instituto superior. ¿En qué estado se encuentra el proyecto de ley en la Comisión de Desarrollo Económico? Ahora estamos preparando el informe para segundo debate, es decir, el informe definitivo. Estamos recibiendo comparecencias. Ayer tuvimos a la vicerrectora de la Escuela Politécnica Nacional, también al representante del Instituto Técnico Yavirac. Vamos a seguir llamando a todos los rectores para que nos comenten desde su
experiencia, sus necesidades. Existen algunas cosas que todavía debemos pulir en este proyecto de ley y seguiremos trabajándolo de la mano de la gente, informando para poder tener un proyecto realmente positivo y que además se aterrice en lo que necesita nuestro país, que es generación de empleo y sobre todo generación de empleo joven. No sirve de nada carreras tradicionales y universidades que revientan en cupos que luego, cuando jóvenes se gradúan, no encuentran un trabajo. Y mientras tanto, institutos técnicos que no logran llenar ni el 50% de su cupo ofertado, que además es un gasto ineficiente de recursos. Esa brecha es la que hay que cortar y además, nuevamente, este país va a salir adelante si podemos reforzar una economía mucho más formal, especializada, con industria, que está diversificada, pero que además tiene a jóvenes capacitados para poder aportar a que las industrias crezcan. No puede ser que en Manabí tenemos que traer jóvenes graduados del Zamorano para que puedan aportarle a nuestros pitajayeros, a nuestros camaroneros, a nuestros vainilleros. Si tenemos aquí una gran cantidad de jóvenes muy inteligentes, muy capaces, que pueden estarse formando para nuevas formas de tecnificación, nuevas tecnologías, nuevos métodos para nuestros cultivos, y eso es lo que va a hacer que este tipo de sectores y este tipo de cultivos puedan crecer y nosotros podamos ser referentes mundiales en la forma en la que trabajamos nuestra tierra. ¿Y cómo les fue en el primer debate en el Pleno de la Asamblea, en donde se hicieron observaciones y la Comisión debe procesar esas observaciones? Muy bien, la verdad yo considero que vamos a tener la aprobación de este proyecto de ley, tenemos el apoyo de la gran mayoría de la Asamblea, pero sí hubo alguna fracción que se opone con este argumento de que hay un tema de derechos laborales aquí y confunden nuevamente la ley de pasantías con este proyecto de ley que nada tiene que ver. Yo creo que eso responde a que simplemente no pueden apoyar nada que venga de ADN. Y ese es el chip que hay que cambiar en la Asamblea, en donde no legislamos a favor de los ecuatorianos, sino que pensando en los intereses políticos de cada partido. Hay que pensar en los jóvenes. El desempleo, el subempleo no tiene ideología política. Es una necesidad y una problemática que debemos atacar todos los asambleístas, todos. Claro, ese es el problema de la politiquería. Si no propongo y no me aprueban ningún otro proyecto, vale, provenga de donde provenga, es decir, ese es el problema. Ahora, volviendo al contenido de este proyecto de ley, ¿el proyecto garantiza la gratuidad del programa? Además, hay una ampliación a la gratuidad. Actualmente, si usted empieza a estudiar una carrera técnica y luego quiere pasar, por ejemplo, a una carrera universitaria para continuar los estudios y seguirse preparando, la segunda carrera o el cambio de carrera ya cuesta. Estamos proponiendo que se amplíe la gratuidad para que de esta forma los jóvenes también se vean incentivados a, quizás en un primer momento, si no acceden a un cupo universitario, optar por una carrera técnica. Y luego, si quieren especializarse aún más, fortalecer su conocimiento aún más, pueden optar por una carrera universitaria y complementarlo y sigue siendo gratuito. Pero ese limitante que vemos hoy de que el cambio de carrera sea que ya cueste tu segunda matrícula, vemos que es un desincentivo a las carreras técnicas y no debería de ser así, porque se están invirtiendo recursos, hay la oferta académica, además se demuestra una buena metodología de estudio con el complemento de la formación dual, y los jóvenes deben de poder empezar a entender que aquí no hay una carrera superior o inferior. Tanto los ingenieros como los técnicos, como los tecnólogos tienen sus capacidades, tienen sus conocimientos. Ayer un joven, Jonathan, me comentó en la comisión algo que me dejó, me quedé pensando, y es: a los seres humanos deberían de dejar de catalogarnos con base a nuestros títulos y más con base a nuestros
conocimientos, capacidades, información y habilidades. Y creo que esa es la realidad que queremos traducir en la ley. Este proyecto de ley de educación dual no solo promueve estas carreras técnicas, sino también la creación de nuevos centros técnicos en el Ecuador. Al final no le escuché, la creación de nuevos centros de educación superior técnicos. Así es, se incentiva que los centros técnicos puedan crecer en el Ecuador. Está la gran mayoría muy bien fortalecidos y bien trabajados en Pichincha, Guayas, en Azuay. También tenemos otros en Cotopaxi, algunos otros en la provincia de Manabí, pero debemos crecer en infraestructura e incentivar la creación de nuevos institutos técnicos superiores para poder hacer este plan una realidad, que cada joven tenga una oportunidad para estudiar una carrera de tercer nivel y que a su vez cada joven tenga la oportunidad de encontrar un empleo una vez que se gradúa. Y una cosa importante, los jóvenes sí están encontrando empleos, pero muchas veces empleos inadecuados, es decir, empleos en los que se desarrollan habilidades para las que no estudiaron. Claro, no en su campo. No en su campo. Y eso es un empleo inadecuado. O empleos en donde están contratados en un tiempo parcial y no en el horario laboral previsto en el Código de Trabajo. Eso es también empleo informal. O les pagan menos del básico, también es considerado empleo informal. Ese tipo de empleo no nos ayuda a crecer. Eso solamente fortalece una economía informal que no va a crecer y robustecerse. Y lo mismo en cuanto a la creación de empresas. Muchos emprendedores, emprendedoras, sobre todo somos uno de los países con mayor cantidad de mujeres emprendedoras en Latinoamérica, pero emprendedores o emprendedoras de hecho, que han aprendido sobre la marcha, que lo han hecho por necesidad, muchos de estos, y no después de haber estudiado, haberse preparado, haberse especializado en negocios, en la creación de una empresa, que además eso nos puede ayudar a que todos esos emprendedores, cuando están formados, cuando están capacitados, luego cumplen con las reglas y cumplen con la afiliación al Seguro Social, cumplen con el reporte de impuestos al erario fiscal. Entonces nos permite nuevamente salir como país y reforzar nuestra economía. Eso es a lo que tenemos que apuntar. En definitiva, sería este proyecto que fomenta el aprender haciendo, es decir, si pueden paralelamente a la formación académica ir a empresas e industrias e ir adquiriendo experiencia laboral en su campo. Exactamente, que puedan los jóvenes desde que están en su segundo semestre tener un contacto con empresas formadoras, tener un contacto con empresas de su industria, de su sector, aprender no solo desde las aulas, sino en el campo laboral, haciendo lo que va a tocar luego cuando se gradúen su trabajo, que sepan de primera mano cómo funciona su sector, cómo es tener un entorno laboral, qué tipo de habilidades blandas tenemos que desarrollar, qué tipo de habilidades de comunicación, de liderazgo, de negociación, que esas son cosas que se aprenden muchas veces en la práctica, haciendo, y que luego, si hacen un gran trabajo desde que están formándose, tienen una gran probabilidad, altísima probabilidad, comprobada de que estas empresas las van a llamar más adelante para trabajar. ¿Cuándo estará listo el proyecto para enviar al Pleno de la Asamblea para el segundo y definitivo debate? Tenemos previsto poderlo terminar en un par de semanas y espero poder aprobar este proyecto antes de que finalice este periodo legislativo, es decir, antes del 15 de diciembre. Estamos trabajando fuertemente socializando el proyecto y que tengan la plena seguridad de que el objetivo es poder disminuir las tasas de subempleo y de desempleo en el Ecuador y fortalecer las oportunidades de trabajo que tienen nuestros jóvenes actualmente.
Bueno, entonces hablamos cuando el proyecto esté o para el segundo y definitivo debate o aprobado para desarrollar lo que se va a implementar. Muchas gracias a la asambleísta Valentina Centeno de ADN y su proyecto de educación dual en el Ecuador. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Un abrazo a todos y un buen día. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador cuando vivimos en medio de un conflicto armado interno. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy gentiles, les deseamos un feliz jueves a todos. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Con el crédito